¿Cuál es la hermosura de la santidad o la santificación? La semana pasada, pues ya no llegamos al segundo punto, pero si se recuerdan, tenemos una balanza, ahorita va a salir, y si no, pues está bien. Y pusimos una balanza y de un lado la santificación es la preparación del creyente para ser y vivir una vida limpia moralmente moral y espiritualmente, ¿verdad? Eso es lo que es la santificación, es una preparación, es algo que yo tengo que trabajar, como dijo y habló el hermano Nico ahorita hace un momentito. Tenemos que trabajar, usar lo que Dios nos ha dado, los recursos que ya tenemos todo lo que necesitamos para poder llegar a donde Dios nos ha llamado, llegar a donde nos han enseñado que podemos llegar, que es a la plenitud, a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios y como leímos en el servicio. Pero la segunda es la acción de apartar. O sea, Dios santifica, Dios es el que nos santifica al inicio, como lo explicó también Nico, y dijo, Dios circuncida inicialmente nuestro corazón a través del bautismo en agua, pero después nos corresponde a nosotros continuar circuncidando nuestro corazón, ¿verdad? Etcétera. Entonces, de la misma manera, Dios nos santifica de manera inicial, nos aparta, nos sacó del mundo de donde veníamos, nos sacó de todo lo que teníamos, o sea, nos apartó y nos puso aparte. Eso es lo que significa santificar, consagrar, apartar, ¿verdad? O reservar, esa es palabra mía. Pero ¿con qué fin? Para nosotros, para que podamos alcanzar, ahorita va a salir la estatura, y el segundo, con el fin, aquí lo tenemos, con el fin de servir a Dios. Y a veces pensamos que el servir a Dios es una opción. Unos sirven a Dios y yo sigo en mi trabajo secular. Hermanos, la semana pasada les hacía el comentario. No olvidemos que nosotros no somos autónomos, es la palabra. ¿Se me corrigen, por favor, si estoy mal? ¿Sí? O sea, no somos dueños de nosotros mismos. Tenemos un dueño. Y antes de conocer a Cristo, como dice la palabra, éramos esclavos del diablo. Pero ahora somos esclavos por amor del Señor Jesucristo, porque Él nos compró. Entonces no somos dueños de nosotros mismos. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros decidir, creemos que nos corresponde decidir cuál es el plan para nuestra vida. Por supuesto que es correcto y es válido que hagamos planes, que los pongamos delante de Dios en lo natural y pues si Dios lo permite se da. Pero no somos nosotros los que decidimos, yo voy a decidir esto y yo voy a hacer así, voy a hacer asá. No se puede, aunque querramos, no se puede. El hombre trata y cree que, el ser humano en general cree que puede decidir qué es, quién es y cómo es y cuándo y en dónde, pero no es así. Dios es nuestro dueño, por creación, el dueño de todos los seres humanos, pero el enemigo tomó posesión del hombre por causa del pecado, porque el hombre le dio el derecho de tener una guarnición, ¿verdad? Entonces el enemigo tiene una guarnición adentro del ser humano, pero ahora en Cristo nosotros tenemos al Señor Jesucristo y Él es el que tomó posesión, Él redimió lo que le pertenecía, entonces somos de Él, le pertenecemos a Él, Él es nuestro dueño, por lo tanto Él es el que dicta o Él es el que dice cómo debe ser y cómo debemos caminar. Entonces no pensemos que servir a Dios es una opción. Lo que pasa es que tenemos enmarcado en nuestra mente servir a Dios es lo que estoy haciendo yo ahorita, lo que hizo Nico o lo que hacen atrás. Eso es una manera de servir a Dios, pero todos hemos sido llamados a servir a Dios, porque les aseguro que hemos recitado muchas veces el versículo de que Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, y hoy en día usan ese versículo para creer que tienen el derecho de reclamar las bendiciones de Dios, porque somos reyes y sacerdotes, y entonces yo tengo derecho a esto y tengo derecho a aquello. Ok, si quieres ser rey y sacerdote y tener ciertos derechos que Dios nos ha prometido, pero para ser rey y sacerdote también hay requisitos. Entonces no solo se trata de echar mano de una promesa de Dios, podemos llegar a recibir las promesas de Dios si cumplimos con los requisitos que Dios pone. Amén. Entonces,
Servir a Dios no es una opción. Tenemos que también dejar que Dios nos santifique y santificarnos nosotros para la obra del ministerio, para aquello que Dios trazó en el plan para nuestra vida. En el libro de la vida de cada uno de nosotros dice lo que Dios quiere que seamos y lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada, el primero, y hoy vamos a retomar con el segundo. Así es que vámonos por favor a 2 de Corintios, capítulo 5. La semana antepasada me fui más despacio en honor y por amor a los hermanos de Brasil, pero hoy puedo irme más rápido porque aquí todos hablan castellano. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Qué rápidos, amén, qué bueno. Ok, 5:15 dice, no, espérenme, estoy en Efesios. 2 de Corintios 5:15. Muy bien. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. En resumen lo que les acabo de decir, ¿verdad? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, nos debemos al Señor. Nuestra vida debe ser para Él, ¿verdad? No para nosotros. Y a veces, si somos sinceros, hermanos, a veces se nos olvida y perdemos un poco esa perspectiva y se nos olvida que esta vida no es para nosotros, que no es para que nosotros la vivamos, la disfrutemos. Pues de paso Dios nos permite disfrutar de muchas maneras, pero nos debemos al Señor, para que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, por favor díganme, leámoslo todos, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Ahora, por favor, vámonos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Atrás de Corintios, eso ya lo sabemos. Romanos 5:10. ¿Lo tienen? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, quiero hacer una observación aquí, hermanos, un comentario. Comentábamos esto con mi esposo, porque es algo que a mí me ha impactado desde hace mucho tiempo. Hoy en día es muy común esta palabra y se escucha, pues cuántas hermanos, qué bueno, se reconcilian con Dios. Pero en la Biblia esa palabra es usada para aquellos, leímos que los que estaban muertos, los que no conocían a Cristo. Dios a través del Señor Jesucristo los reconcilió con el Padre, porque había una separación, había una división entre el ser humano por causa del pecado. Amén. Entonces Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a reconciliarnos o a conciliar otra vez la relación que se había roto, no por el Señor, sino por causa del hombre, el pecado en el hombre. Entonces, eso es a lo que la palabra de Dios le llama la reconciliación. Pero hoy en día, mucho del tiempo que usan los pastores y mucho del tiempo que se usa en las iglesias es para tratar de que los que un día caminaron regresen y se reconcilien con Dios. ¿Lo ven? No es que esté malo
claro que deben regresar a Dios, claro que deben retomar el camino, pero qué triste que en lugar de ir allá afuera al mundo que está alejado de Dios, que está envuelto en tinieblas, y nosotros seamos la luz allá afuera, estemos dando vueltas en círculo tratando de que los que hoy es cristiano, mañana no, perdón, para abajo, ¿verdad? Hoy es cristiano, mañana no, ahora sí, ahora no, y así, ¿verdad? Como los pidevías, ahora sí, ahora no. Pero realmente el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado a todos nosotros es salir allá afuera y decirle a la gente sin Cristo: usted puede regresar a Dios, usted puede regresar al origen, al lugar de donde salió un día. Entonces eso es el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estamos en la santificación para servir a Dios. Hemos sido apartados para que nosotros llevemos esto allá afuera, para que nosotros cumplamos con esto que Dios nos dio, el privilegio del ministerio de la reconciliación. Miren, ver cuando alguien se convierte, yo pues no pregunté, entonces no voy a decir de quién se trata, pero en una oportunidad que Dios nos dio tan increíble, porque la tengo en mi corazón, en mi mente, y es algo que me quebranta. Dios nos permitió ir con mi esposo a acompañar a una familia para hablarle al padre al papá de la familia, pero pues es el abuelito realmente, ¿verdad? Pero hasta arriba. Y a la familia, a la pareja, a toda la familia, pero hablarle del Señor, porque pues la persona ya era mayor. Y mi esposo lo único que hizo fue recorrer la palabra de Dios con versículos y hablarle de cómo está el estado del hombre, cuál es el estado del hombre por causa del pecado, qué es lo que Dios hizo y cómo Dios espera que volvamos a Él. Y cuando se le pregunta a la persona si quiere recibir al Señor, dice sí. O sea, uno no hace nada, la obra la hace Dios. Y ese es el ministerio de la reconciliación. Y uno no puede quedarse, qué bueno que recibió al Señor. No, el corazón se nos hace así, empezamos a llorar y a quebrantarnos porque así de fácil, dice uno, no es fácil en un sentido, pero en el otro sí. Cuando la persona está lista y es su tiempo y nosotros somos fieles en llevar el ministerio de la reconciliación, Dios viene y toca a la persona. Es impresionante, lo que estoy tratando de decirles es emocionante, es maravilloso ver cuando una persona dice, sí, quiero recibir a Cristo. ¿Quieres recibir al Señor? Sí. Eso es emocionante, eso es la diferencia entre el cielo y el infierno. Ese es el ministerio de la reconciliación. Por eso es que Dios también nos santificó, nos apartó, o para eso más bien. Entonces, yo no sé si hemos meditado en el hecho de que Dios nos llamó a servirlo al nivel que sea. Dios nos santificó, nos apartó para que nosotros le sirvamos a Él. Todos, hermanos, no solo en un púlpito, allá abajo, allá afuera, donde sea, donde Dios nos tiene. Amén. Amén, 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 ¿verdad? Qué emocionante. Entonces leímos en 2 Corintios, somos embajadores. Y un embajador, ¿qué se espera de un embajador? Que actúe de cierta manera, que represente, no es la palabra correctamente, se me fue la palabra, pero que represente bien a su país o a lo que está representando. ¿Qué se espera de un rey? O sea, un rey o una reina, un embajador, una embajadora no puede vivir su vida solo para sí y decir, hoy quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No, tiene ciertas restricciones, tiene ciertos requisitos establecidos en su conducta, inclusive en su presentación. ¿Por qué? Porque es embajador. Es que hoy quiero vestirme de esta manera. ¿Qué importa? Que se aguanten. No un embajador, no un rey o una reina. Tienen ciertos requisitos. Entonces, ¿por qué? Porque están representando a alguien, están representando algo, no son para ellos, no es para ellos, no viven para ellos, aceptaron ese llamado o ese oficio, entonces tienen que regirse a lo que se les pide y tienen que actuar de acuerdo a lo que son. Entonces, nosotros hemos sido santificados, nosotros hemos sido apartados para representar no un país, para representar no una empresa, para representar no una familia, sino para representar al dueño de todo el universo, para representar un nombre, una naturaleza,
Por lo tanto, Dios espera de nosotros que nosotros vivamos una vida que diga lo que Él es, no lo que yo soy. Porque si vivimos nuestra vida, pues cuando se nos sale, pues sí dice lo que somos, especialmente cuando estamos bajo presión, y eso es muy natural. Pero tenemos la sangre de Jesucristo para, como explicó Nico, para retomar el camino, para hacer lo que tenemos, usar lo que tenemos y volvernos y encaminarnos. Pero nosotros Dios nos separó y nos apartó para vivir una vida digna del llamamiento que nos hizo, una vida de acuerdo a lo que Él hizo en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estamos sirviendo a Dios allá afuera de tal manera, con nuestra conducta, con nuestras elecciones, con nuestra conversación, de tal manera que estamos siendo dignos embajadores del nombre que es, sobre todo nombre, el Señor Jesucristo? Question mark, signo de interrogación. Hagámoslo para nosotros, introspectivamente. No me tienen que decir a mí, ¿estoy viviendo una vida digna del llamado, una vida digna de el Señor? A veces cuando oramos, seguramente les pasa a ustedes, pero yo en oración, ya se los he dicho varias veces, creo, pero yo en oración sí le digo, Señor, o sea, estoy aquí yo, una persona insignificante, en un espacio insignificante, cuando tú eres el dueño de todo y tú me estás escuchando, y yo puedo decir Jesús, y Dios, el Padre, me escucha, me atiende por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y cuando uno está en oración, uno, pues no sé si les pasa a ustedes, pero uno se siente de alguna manera, es como que, o sea, yo existo para Dios en este momento, pero también existe para millones de personas, ¿verdad? Eso solo Dios lo puede hacer. Pero yo le he dicho, Señor, con toda reverencia, ¿quién eres? ¿Qué eres? O sea, ¿me escuchas a mí? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se detenga y nos ame y nos atienda? Bueno, somos sus hijos, redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Pero más que eso, porque hay un nombre en nosotros. Porque por causa del nombre que Él estableció, que Él hincó en nosotros, y eso es lo que hace que el Señor nos atienda. Es su nombre, es su naturaleza. Que a medida que yo crezco, a medida que yo camino, como explicó Nico, el nombre va tomando posesión de nuestra naturaleza, o su naturaleza va poseyendo la nuestra, y cada vez se debe o se debiera ver más a Jesús que a nosotros. Amén. Amén, amén. Ahora, vámonos por favor. Así, sigamos leyendo. Aquí vamos a leer en 2 de Corintios, donde estábamos. Solo que ahora vamos al capítulo 6, versículo 11. Y dice, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios. Ahora, no perdamos de vista que es una iglesia. Y dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra es estrechos, o ser estrechos, significa ser grandemente estrechos, sinceramente, extremadamente, generosamente. O sea, hizo la salvedad, ¿verdad? Grande, generosamente, extremadamente, voluntariamente elegir. ¿Elegir qué? 2 puntos. Hasta aquí. O hasta aquí llego. Eso es lo que significa estrechos. Hasta aquí. O sea, una persona que no da más, ya no quiere más. Hasta aquí llego y de aquí nadie me mueve, y aquí me planté y aquí estoy bien. No me voy a ir al infierno y con eso es suficiente, no quiero más. Nada que me cueste, nada que me duela, nada que tenga que sacrificar. Hasta aquí llego. Entonces le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, ustedes son estrechos. Nosotros no hemos sido estrechos para con ustedes, lo dice en nuestro corazón. Se ha ensanchado, o sea, han dado de sí, han tratado de darles todo lo que pueden para que ellos crezcan. Pero les dicen, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro corazón. Ahora miren lo que sigue. Por eso sabemos que así es. Dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo,
ensanchaos vosotros también. No os unáis en yugo desigual. Le está hablando a una iglesia con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Me detengo aquí. Les está diciendo, ensánchense, no se queden donde están, sigan adelante. Ustedes pueden dar más, pero háganlo. Nosotros no nos hemos quedado estrechos, sino hemos sido ensanchados para darnos a ustedes, para darles la verdad, para enseñarles el camino. Pero ustedes sí son estrechos porque han decidido quedarse hasta ahí. De tal manera que les tiene que decir, no se unan en yugo desigual, no anden en tinieblas. O sea, ¿qué comunión tiene Dios con las tinieblas? De esto podemos saber que esa era la manera de vivir de los corintios. Por eso les está diciendo el apóstol Pablo, no se queden allí. No limiten su vida cristiana únicamente a soy salvo, ya es todo lo que me interesa, ya no quiero más y hasta ahí, no me pidan más. No, ensánchense, crezcan. ¿Y por qué? Sigamos en el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, miren qué maravilloso es esto. Por eso les está diciendo, ensánchense, den más, por favor, les está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, eso me lo estoy inventando yo, pero por así decirlo, crezcan, caminen, no se queden cortos. Y hermanos, eso es lo que oímos continuamente, crezcamos, vamos, usemos lo que tenemos, no nos quedemos atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás, caminemos y sigamos adelante y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No seamos estrechos, ensanchémonos. Y viene el apóstol Pablo y les dice, no se queden así porque andan en tinieblas, se están uniendo en yugo desigual. Y hoy en día en la mayoría de iglesias ya no enseñan esto tan básico como no os unáis en yugo desigual. Y no digo solo en parejas, ¿qué tal en negocios? A veces decimos, Dios me dijo que hiciera un negocio y que hiciera esta alianza y esta sociedad. Pues si Dios le dijo, debe estar seguro que Dios le dijo. Porque si hacemos una sociedad con una persona que no es cristiana, eso también es yugo desigual. Ay, hermana, pero eso es trabajo, eso no tiene nada que ver. Pruebe y va a ver si no tiene nada que ver. El resultado habla por sí solo. ¿Cuántas veces a veces la gente dice, es que yo pensé que porque era aquí, porque era ya conocida, mi amigo, mi amiga, y me iba a ir bien, pero me robó, me hizo esto, un montón de cosas, ¿verdad? Yugo desigual. Y nos frustramos, pero yo pensé que Dios, y cuando Dios dice aquí, ya Dios dijo cómo debemos caminar. Pero por eso dice, ensanchémonos, crezcamos. ¿Qué significa crecer? Es caminar, practicar, como vimos en la palabra ahorita, practicar lo que aquí dice, no yugo desigual. Entonces yo no voy a hacer yugo desigual y me voy a ahorrar dolor. Pero si yo hago yugo desigual, voy a ganarme cierto dolor o mucho dolor, en algunos casos demasiado dolor. Entonces, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y explica, ¿verdad? Pero dice, aquí termina, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Si se ensanchan, si crecen, a medida que yo crezco, hermanos, a la medida que yo dejo que Cristo crezca en mí. ¿Qué significa eso? ¿Saben qué es eso? Que entre más crezco yo, o más bien Cristo en mí, y yo menguo, hay mayor peso de gloria en mí. Por eso dice, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, salgan de en medio de ellos. Aquí está hablando de ellos, ¿verdad? Salgan, ensánchense, salgan, dejen todo el peso del pecado que nos asedia, dejen las cosas que antes hacían. Cuando no eran cristianos, cuando no conocían la verdad, bueno, había yugo desigual, había tinieblas. Dice, salgan, no toquéis lo inmundo. ¿Saben qué significa esa palabra toquéis? Es adherirse.
no se adhieran, no se unan, no se peguen a lo inmundo. Y hermanos, cómo cuesta que la gente, que muchas personas que ya conocen a Cristo, dejen, por ejemplo, la música del mundo, es algo tan sencillo. Ay, no, eso no me pida porque no lo voy a dejar. Bueno, entonces, si no dejamos la música del mundo, que es algo tan básico, por ejemplo, estamos estrechos, hasta aquí llego, ahí llegué, hasta ahí decidí, ya no más. Y cuántas otras cosas, ¿verdad? Entonces dice, salid, no nos adhiramos, o no sé, no toquéis, adherirse, unirse, pegarse a lo inmundo, tanto lo de afuera como lo de adentro, por supuesto, eso es otra cosa, pero dice, y yo os recibiré y seré para vosotros padre y vosotros me seréis por hijos. Así es de que Dios ya habita en nosotros, pero a medida que perfeccionamos la santificación, obtenemos un mayor peso de gloria. Y efectivamente, la gloria de Dios pesa, tiene un peso, tiene peso, pesa, se siente cuando Dios desciende. ¿Cuánto queremos de Dios? ¿Cuánto peso de gloria queremos de Dios en nosotros? Vamos a buscar la santificación y apartarnos y despegarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. Entonces vamos a tener un mayor peso de gloria en nosotros. Y dice, ahora, ¿por qué dice aquí? Seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Y le está hablando a los corintios, ya son hijos. Porque una cosa es ser hijo cuando recién conocemos al Señor y otra cosa es ser un hijo maduro. Entonces, si yo crezco, si yo me ensancho, si yo me aparto y me santifico para Dios, entonces voy a poder llegar a ser un hijo o una hija madura. Y eso es otra cosa, ¿verdad? Ya no solo quedarme, que es bastante, o sea, que es más de lo que merecíamos quedarme en el atrio, sino avanzar y seguir más adelante y llegar, como explicó Nico, si no estuvieron aquí, escúchenlo, en el servicio anterior, llegar a una unión, volvernos uno con el Señor, ¿verdad? Caminar de tal manera que me pueda volver uno con el Señor. Eso es lo que significa ser esposa del Cordero, un mayor peso de gloria y menos de mí, por supuesto, ¿verdad? Así es de que en el capítulo 7 ahí mismo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso me encanta porque quiere decir que es algo en lo que yo siempre puedo mejorar. Algo que uno perfecciona es algo que uno va avanzando en aquello. No es solo lo que obtuve al inicio, sino pues cuántas personas perfeccionan en su carrera, en el oficio que hacen, en los deportes, ¿verdad? No es lo mismo empezar a medio, bueno, hoy una carrera, ¿verdad? A medio correr o el deporte que sea, cualquiera que practiquen. Cuando empezamos no es lo mismo que si ya entrenamos todos los días o si entrenamos 2-3 horas todos los días, ya uno va perfeccionando la técnica, dice, ¿verdad? Ya la persona ya puede competir con personas que ya son expertas, etcétera. Entonces dice, hemos recibido tales promesas, por tanto, puesto que hemos recibido estas promesas, ¿qué promesa? Acabamos de leerla, de que Dios pueda descender con un mayor peso de gloria en nosotros y que nosotros podamos llegar a ser hijos o hijas maduros en Cristo. Después de esa promesa, o sea, lo que esto nos debe hacer es emocionarnos, no decir, ay no, ya otra vez van a hablar de la santificación, todo estaba bonito hasta que empiezan a hablar de la santificación o la separación, ¿verdad? Porque son los mismos términos. No, todo está re bien, no me hablen de esa palabra, no me parece, no me gusta. Háblenme de crecer, háblenme de obtener las promesas, háblenme de llegar a ser la esposa, eso está buenísimo, me gusta, es maravilloso, pero no me hablen de la santificación. Y lo siento, hermanos, pero una cosa no va sin la otra. Si queremos una, tenemos que estar dispuestos a practicar la otra. Entonces, por eso dice, puesto que tenemos tales promesas, y eso es lo que les estaba diciendo, en lugar de pensar así, debemos pensar, wow, yo quiero eso que Dios está prometiendo. Yo quiero eso que Dios está diciendo, que Él puede habitar en medio de mí, descender de una manera más pesada, por así decirlo, ¿verdad? Su gloria, su presencia. Sentir a Dios, oír a Dios de otra manera. Cuán agudizado o cuán agudo está nuestro oído espiritual para oír la voz de Dios.
¿Sabemos cuando Dios nos habla? ¿Reconocemos la voz de Dios? Uno, pues entre las parejas, ¿verdad? Estoy segura que Cintia reconoce la voz de lejos de Guillermo, ¿verdad? O sea, sabe cuando es Guillermo, aunque haya mucha gente. Hace no mucho pasó algo, no me acuerdo qué, pero yo no estaba viendo que estaba mi esposo, pero a lo lejos oí, yo dije, ya vino. Me dijo, sí, ya vino, ya oí su voz por ahí. Y entre un montón de gente, yo puedo reconocer la voz de mi esposo. Vivo con él, hablo con él todos los días. Sé lo que piensa, sé cómo piensa, sé cómo va a reaccionar. Si yo busco a Dios de tal manera que tengo una relación con Él estrecha, yo sé lo que Dios quiere. Es que no estoy segura si Dios me está pidiendo eso. No, que me lo diga 3 veces y entonces sí lo dejo. Aquí lo dice ya. Si yo estoy habituada a oír la voz de Dios, voy a reconocer cuando Dios me habla, ¿verdad? Voy a decir, Dios está diciendo algo, Dios me está diciendo algo. Y no pensar, no, pero todos o no solo a mí. Usted piense en cuando Dios le habla, piense en usted y me va a contar. No espere que otros lo hagan para hacerlo. Hagámoslo nosotros. Si nosotros queremos, puesto que hemos recibido tales promesas, ¿verdad? La promesa de que Dios habite de una manera maravillosa en nosotros, de que podamos reconocer su voz. Miren, que podamos hasta percibir, no digo oler, pero percibir su presencia. Una vez me pasó hace mucho tiempo. Yo no tengo la visión para ver cosas. Dios, pues a cada uno de acuerdo a la gracia que Dios le dio. Pero fuimos a orar por una bebita, era bebita recién nacida en el hospital, y oramos por su sanidad y Dios hizo lo que Él tenía planificado para ella. No fue la sanidad que uno esperaría, pero ahí está, en su misericordia Dios ahí la tiene. Pero cuando era recién nacida fuimos a orar y no podíamos entrar porque estaba aislada, ¿verdad? Solo en el vidrio. Y yo recuerdo que estábamos orando y solo vi y pude, no sé cómo decirlo, pero pude percibir que vino el Señor y se puso detrás de la, era incubadora, gracias, detrás de la incubadora. Y le dije a mi esposo, sentí a Dios, y no estaba dentro, sentí a Dios ponerse, a Jesús ponerse detrás. Y eso es impresionante, hermanos, o sea, pero podemos llegar a tener más que eso, y no solo por sentir, sino por tener a Dios cerca. Y les voy a adelantar, ¿qué es la hermosura de la santidad? Es eso, es tener a Dios cerca, pues estar cerca de Dios. Entonces la hermosura de la santificación o la hermosura del hecho de santificarnos y separarnos para Dios por dentro y por fuera es la cercanía con Dios o a Dios o de Dios. ¿Quiere usted a Dios cerca? ¿O quiere estar lo más cerca de Dios que se pueda? Por supuesto que todos decimos que sí, pero tenemos que pagar un precio. Eso no es gratis. Si queremos estar en el trono, tenemos que, por eso dice, al que venciere, ¿verdad? Le dejaré que se siente conmigo en mi trono. O sea, para llegar a estar cerca del Señor, tenemos que vencer muchas cosas. Y por eso estamos aquí, apoyándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros para animarnos en el amor del Señor y decirnos, hermanos, sigamos, no digo sigan, sigamos santificándonos cada vez más y mejor, apartándonos más de lo que está afuera y de lo que está adentro, dejando de esa unión con lo inmundo, con todo aquello que nos aparta. ¿Y cómo sé que es inmundo? Sí sabe, sí sabemos, claro que sabemos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y la palabra dice que el Espíritu de Dios nos redarguye y nos alumbra, nos redarguye de pecado. Entonces, apartémonos de todo aquello que nos aleja de Dios para poder tener una cercanía mayor a Dios. Así es que dice, perfeccionando, puesto que tenemos estas promesas, perfeccionemos la santidad. Miren, perfeccionemos, déjenme decirlo en este término, perfeccionemos la técnica, perfeccionemos la santidad, perfeccionemos este camino, esta manera de vivir, de tal manera que estemos más cerca del Señor. Amén. Y eso no me quedan 5 minutos. Vámonos, por favor. Déjenme ver.
así. Primera de Tesalonicenses, no la encontraba, perdón. Primera de Tesalonicenses 5:23. La razón por la que nos detenemos en los principios es porque sería más fácil decir, hermanos, esto sí, esto no, hagamos aquí, hagamos allá, establezcamos que sí podemos, que no podamos y punto. Y entonces ya estamos. ¿De qué nos sirve una fórmula? Pues sí nos sirve de mucho, pero es mayor provecho y creo que nos ayuda mucho entender los principios y decidir hasta dónde queremos llegar, si queremos caminar o seguir siendo estrechos. Y tal vez pensamos, hermana, yo he dado bastante, yo he caminado y yo creo que ya logré bastante. Bueno, yo le digo hoy como el apóstol Pablo le dijo a los Corintios, a donde llegamos no seamos estrechos, sino demos más. Siempre podemos dar más. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tienen? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije hace un par de semanas, no solo se trata de como dijo Nico también hoy en la mañana, podemos saber muchos principios, podemos recitar el manual, podemos saber lo que dice aquí, pero si no lo practicamos no nos sirve de mucho. Entonces, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Entonces, no solo es conocer los principios espirituales y sabernos de memoria, es practicarlos en nuestra vida diaria. Y aquí dice que tenemos que mantenernos irreprensibles de acuerdo a lo que hemos aprendido acá. Y el hermano Arturo hace no mucho, en esta clase, en este tiempo, en la escuela bíblica nos enseñó acerca de la triple naturaleza, ¿sí? Espero que lo estén practicando, repasando, porque al principio uno dice, ¿a qué horas me aprendo todos los sentidos? Sí se aprenden, sí se recuerdan. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a practicarlos, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿verdad? O sea, también por el uso de estar aprendiéndolo y practicando que se nos van a quedar. Pero Dios no nos pide santificarnos únicamente el día domingo y llenar nuestro espíritu y ya, sino dice que seamos irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Los ojos, los sentidos del cuerpo no hay que repasarlos, pero ¿cómo está nuestra imaginación, nuestra conciencia, nuestra razón, nuestra memoria, nuestros afectos? Podemos contaminar nuestra fe, ¿sí? Los Gálatas contaminaron su fe. ¿Se acuerdan que les dijo el apóstol Pablo? Creemos que el apóstol Pablo escribió Efesios. Dijo, Gálatas, o Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? La versión antigua dice, ¿quién los encantó? Si empezaron bien, ¿por qué ahora regresan a los mismos preceptos bajo los que estuvieron en un tiempo? O sea que también si nosotros nos descuidamos, podemos contaminar nuestro espíritu y dejar que se cuele, por ejemplo, un espíritu de error. Y una de las cosas que contaminan el espíritu, ¿saben cuál es? Es una palabra bien conocida por todos nosotros y bien practicada: el enojo. El enojo es una de las cosas que puede llegar a contaminarnos nuestra alma y nuestro espíritu, y finalmente llegar a contaminar el cuerpo, porque cuando una persona se enoja puede venir en descenso de tal manera que empieza a practicar toda clase de cosas inmorales y ya no le importa nada. O sea, podemos caer de pique, por así decirlo. Así es de que los Gálatas se contaminaron y entró un espíritu de error y empezaron a retomar lo que un día habían dejado. En fin. Y tengo como 3 minutos, vámonos por favor a Santiago, al Salmo 7:14, para que vean esto. Santiago 7:14, perdón, Salmos, es que tengo en la mente Santiago porque es con esa se une. Salmo 7:14, dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. En otras palabras, empieza en nuestra mente. En nuestra mente, básicamente ese es el alma, en la mente, ¿verdad? Entonces dice, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Tarde o temprano termina ejecutando en su cuerpo o con su cuerpo lo que empezó a concebir aquí. Ahora vámonos a Santiago, ahora sí Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La versión antigua dice cebado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, hasta el 15, perdón. Entonces ven cómo funciona, empieza aquí hasta que termina. Puede empezar la contaminación en nuestra mente o en nuestro espíritu de tal manera que termina en el cuerpo. Pero dice, y todo vuestro espíritu y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos siendo irreprensibles? Seguro podemos mejorar. Los que están alrededor nuestro podrán decir que somos irreprensibles. No pedimos que digan que somos perfectos, pero irreprensibles. En otras palabras, no pueden señalarnos de inmoralidad, no se me viene la palabra, pero cuando uno incumple con la ley, por ejemplo, cuando uno no paga sus impuestos, ¿verdad? O cuando uno no puede señalarnos en eso, pues somos irreprensibles en la manera como manejamos nuestras finanzas, nuestra empresa, nuestra casa, o en la casa de las puertas para adentro hay mentiras, engaños, pero cuando salimos y venimos a la iglesia todo cambia. No digo perfectos, hermanos. O sea, una cosa es caer, una cosa es fallar y otra cosa es un modo de vida. Si nosotros fallamos de muchas maneras, pues para eso tenemos la sangre de Jesucristo, y si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero una cosa es una falla y otra cosa es una manera de vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivo? ¿Cuál es mi manera de vida? ¿Estoy viviendo de acuerdo al llamado que Dios me dio? ¿De acuerdo a la salvación? ¿Estoy siendo un embajador, embajadora digna de la naturaleza que Dios implantó adentro de mí? ¿O estoy viviendo para mí mismo? Dios los bendiga. ¿Saben qué? Cerremos los ojos. Señor, te pido en el precioso nombre de Jesús que selles esta verdad en nuestro corazón y que esto nos encienda de tal manera que deseemos practicar esto que acabamos de repasar y meditar, Padre. En el precioso y bendito nombre de Jesús oramos. Amén.